capítulo de ¿En qué creen los musulmanes?, en el que hoy nos vamos a encargar de un pilar del imán, el cual representa una realidad que se lleva produciendo en los pueblos y las naciones desde el principio de los tiempos. El envío por parte de Dios, de Allah, de mensajeros y de mensajes, libros revelados con esos mensajeros. Y para ello, y para plantear las dudas que tiene sobre ello, está con nosotros hoy, de forma especial, nuestro responsable de la redacción de deportes, Javier Sanz. Assalamu alaikum, Javier, bienvenido. Gracias, Ali. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí dispuestos a ayudarte en la medida de lo posible a aclararte unas cuantas cosas. Y para ello, quien nos va a ayudar y quien va a llevar ese peso de la resolución de dudas es el Sheikh Ali Asghar. Bienvenido. Assalamu alaikum. Y el Sheikh Isa García, bienvenido. Gracias, Ali. Todos ya muy conocidos de todos ustedes. Bien, Javier, ¿qué es lo primero que se te plantea sobre este tema? Los mensajeros o profetas y los libros que se les encarga que transmitan a la humanidad. Sally, pues bueno, creo que en primer lugar la duda principal que puede tener cualquier persona que no crea en la religión, en un Dios en sí, es por qué Dios no manda o no presenta ángeles a las dudas de la gente, o por qué no se presenta Él mismo para solucionar a la gente en vez de mandar mensajeros. Lo que te planteas es que no tiene, que quizá por qué no se revela directamente, exactamente, sino a través de personas a las que se puede creer o no. Sería más fácil creer sería la gente que tuviera fe más fácil viendo a un Dios o incluso a un ángel. Bueno, no cabe duda de todas maneras que cada ser humano tiene su conexión, ¿cierto? O sea, podríamos llamarlo inspiración de Dios. Nosotros realizamos 5 veces al día la oración y la palabra Salah viene originalmente de Sila, que es relación. Es decir, que nosotros sí tenemos cada uno individualmente de nosotros tiene su relación con Allah. Pero cuando hablamos de los profetas, de la revelación, la sabiduría de Dios dicta que Dios elige unas personas y a ellos les revela a través del ángel Gabriel la guía para toda la humanidad. Es decir, nosotros creemos de que Dios nos ha creado a todos nosotros y conoce nuestra naturaleza, pero no nos abandonó aquí en la tierra, sino que nos crea y a través de los profetas es que nos revela cuál es la mejor forma de vida. Es decir, cómo creemos en Él, cómo lo adoramos a Él y cómo llevamos una vida ética de convivencia pacífica entre todas las personas. Y la pregunta de los ángeles sí es muy buena y es muy repetida, ¿no? Es decir, muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué Dios no manda unos ángeles si uno los ve? Sí, no, hay ocasiones en las que yo recuerdo una anécdota hablando con alguien que particularmente no es que creyera en otra religión distinta a la islam, que no creía en ninguna. Decía, bueno, si Dios quiere que crea, que me envíe a mí un ángel y me lo cuente, ¿no? Esto hay gente que no... Claro, lo que pasa es que en ese aspecto Dios nos recompensa por creer en algo que no vemos. O sea, eso es lo que se llama fe, ¿verdad? Si los ángeles se aparecieran en una forma angelical para nosotros, dejaría de ser algo del oculto, dejaría de ser algo en lo que tendríamos que tener fe y directamente creeríamos en ello. Pero ¿qué recompensa tiene? Se dejaría de probar a la persona, ¿no? Desaparecería el factor de prueba, ¿no? Aunque sí hemos encontrado casos que en otras religiones, como en el caso del cristianismo, sí que ha habido apariciones de vírgenes, como el caso de Fátima, por ejemplo, que sí que aumentan la fe en esa religión de otro tipo de personas, ¿no? Bueno, sí, al menos en cierta época y región refuerzan la fe. Refuerzan la fe en el sentido. No, y eso no significa de que ángeles en forma humana o en su forma angelical no se hayan presentado a algunas personas, pero como estamos hablando aquí, ¿por qué no se presenta a todas las personas? Es decir, lo de creer en Dios y creer en los profetas y creer en los libros es un acto de tener fe, de creer de que ellos, por alguna prueba, son enviados de Dios. No solamente esto, a nosotros, disculpa, a nosotros musulmanes creemos en la submisión a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que Allah ha hecho en esta humanidad, nosotros nos sometemos a ella, no cuestionamos, no dudamos del Dios y todo. Esa es la base de todo. El segundo punto, la metodología que se ha utilizado Allah subhanahu wa ta'ala para enseñar a la humanidad que existe un Dios, que existe una revelación, que existe un Corán, que el Corán es de Allah subhanahu wa ta'ala.
todo esto se ha clarificado en la presencia de los profetas. Los profetas ya trajeron pruebas suficientes de que existe una divinidad. Yo, obviamente, como persona, no como musulmán solamente, pero como persona sí creo que si por acaso me apareciese un ángel increíblemente grande con un libro, y mira, yo soy enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, sí, me quedaría como, jamás, existe. Bueno, váyate, porque ya lo creo, pero eso sí, yo creo que es desnecesario, no existe la necesidad, no es necesario, porque ya existió los profetas, ya existió un montón de pruebas desde el primer profeta Adán hasta el último, el profeta Muhammad sallam, que ya son suficientes para la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el número 2. O sea, las dos respuestas son: la primera, la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Así quiso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no quiso venir a cada uno de nosotros, visitarnos en nuestras casas, por ejemplo. Mira, yo soy Allah, cree en mí. Eso no pasó. Eso le restaría de alguna forma. Si viene alguien y te dice yo soy Dios, yo creo que le resta credibilidad, ¿eh? Sí. Más que nada. Y hay un otro propósito. Por ejemplo, como dijiste, la aparición de Fátima en Portugal, allá y todo, sí. Esto yo creo que abre una puerta muy peligrosa para todos. Porque hoy en día, si quieres hacer una aparición, la hace para millones de personas, se van a pasar a creer. Entonces, yo creo que la aparición de un ángel o la aparición de Dios a una persona todavía no probaría su existencia. No necesariamente aumentaría la fe de uno por la aparición solamente. Por lo contrario, podría crecer las dudas sobre él. Esto no me creen, esto no es posible, eso no existe. No quiere creer. Recuerdo lo mencionado en el Corán cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a partir la luna y la gente de la Meca seguía diciendo que aquello era brujería, que no era un milagro. No quiero que nos extendamos más. Yo tengo otra pregunta también en el tema de los profetas. Entonces, ¿no hay alguna otra forma de comunicación que no sea la propia profecía? ¿No hay tema de, por ejemplo, inspirados, santos o cualquier tipo de... Sí, gente inspirada, de tipo místicos, santos, gente que tenga algún tipo de conexión con Dios que no sea la profecía misma. Bueno, lo primero que tenemos que saber con respecto a eso es que el origen de la revelación es uno. Y entonces, como consecuencia, la revelación no podría contradecirse entre sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene a través de la revelación tiene que tener un mismo mensaje, si no, hay algo que está fallando. Y la primera conclusión que uno saca es, si hay contradicción entre las revelaciones, una es revelación y la otra necesariamente no lo es. Por eso es que para nosotros es tan importante el hecho de que la revelación nos llega a través de los profetas. Y los profetas no son cualquier persona que han dicho, bueno, yo soy un profeta y nada más. Sino que a los profetas lo han acompañado milagros. Y los milagros probaban en vida de los profetas de que ellos eran profetas. Porque evidentemente la gente los cuestionaba. Cualquier persona que aparezca y diga, yo soy un profeta de Dios, y la humanidad en eso se repite, los pueblos le exigían, bueno, ¿y qué prueba que sos un profeta de Dios? Entonces, en esos momentos venían milagros de Dios que comprobaban, y los milagros los podemos definir como, o sea, situaciones que se salen de lo normal. Inexplicables. ¿Verdad? O sea, en el caso de Jesús, nosotros, o sea, aquí en Occidente conocemos el hecho de que, con permiso de Dios, dio vida a una persona que ya estaba muerta, o le devolvió la vida, le devolvió la vista a una persona que era ciega de nacimiento. Es decir, la medicina no había llegado a ese punto en esa época, ¿verdad? Y todo esto nosotros siempre decimos con el permiso de Dios, porque los profetas enviados, lo que ellos podían hacer milagrosamente era lo que Dios les concedía. Su poder es de origen divino, es decir, no es suyo, sino no que es propio, exacto. Son un medio a través del cual Dios... ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los santos de la religión cristiana, que se prueba que hacen un milagro, ¿no? Se prueba, por ejemplo, científicamente, bueno, se exige prueba la realización de un milagro para iniciar este proceso de canonización. Eso no existe en la religión. Sí, mira. Los milagros de Dios sí existen. Lo que pasa es que nosotros no los atribuimos a las personas. A una persona. Y los musulmanes en ese aspecto debemos desarrollar siempre esa humildad de que sí, se pueden desarrollar actos milagrosos en manos de personas que tienen cierta cercanía con Dios,
Ahora, ¿eso implica la santidad y que esa persona debe ser adorada o venerada? Evidentemente no. Siempre se atribuye el milagro. Sí, ese es el punto. Nosotros no rechazamos la idea de un milagro que pasó, de los milagros por en general. Que aunque sea dentro de los musulmanes, dentro de los cristianos, dentro de los judíos o dentro de los ateos, porque puede ser que puede pasar milagros, pero como dijo Sheikh Isa, mashallah, es que nosotros atribuimos la divinidad a esta persona solamente porque nosotros tenemos la creencia muy firme de que el milagro viene de Allah subhanahu wa ta'ala, no viene de nosotros, no viene de la persona, y no viene de una persona muerta. La persona que está muerta. Se terminó su vida acá. Entonces, el milagro existió, sí, pero atribuir el milagro a persona viva o muerta, ese es el error para nosotros. Sería igual más o menos que los protestantes, ¿no? Que, si no recuerdo mal, no veneran, ¿no? a santos. Ni Sí, santos. Es que esa es parte de la religión que todos los profetas enseñaron. Claro. De que lo que proviene de Dios se atribuye a Dios y no a las personas. Porque eso, aunque en una primera generación haya cierta claridad de que el milagro proviene de Dios, la segunda generación ya va viendo cierta santidad en la persona. La tercera generación venera o invoca a la persona y la cuarta generación ya directamente va a pedirle a esa persona que está allí enterrada o a la estatua, pensando que la estatua misma es, y esa es la realidad, si uno lo mira, de la idolatría. Sí, completamente de acuerdo. Sí, ese es el origen. Hay una historia, la historia de Noé, alayhi salam, si no recuerdo mal, que su pueblo se hizo idólatra justamente a partir de hacer estatuas de personas a las que en principio simplemente respetaban, y de generación en generación eso fue generando la idolatría que él encontró, ¿no? Sí, eso yo me acuerdo, hay un dibujante que se llama Quino en Argentina, ¿no? Y él hacía una especie de parodia de esta situación y dibujaba como si fuera un indígena haciendo una prosternación delante de un clavo grande, ¿verdad? Y venían unos conquistadores y le decían que eso estaba mal, que estaba equivocado. Entonces quitaban el clavo y ponían un tornillo, algo que parecía ya como mucho más evolucionado. Mucho ¿verdad? más desarrollado. Y le mostraban que tenían que prosternarse ante el tornillo, ¿verdad? Pero la imagen de la idolatría, ya sea un tótem o sea una estatua de un santo, es exactamente la misma. Sí. Por eso es que nosotros decimos, los milagros se atribuyen a Dios. La revelación, incluso la acción de los profetas, nosotros respetamos a los profetas por el mensaje que ellos traían de Dios, pero no por ellos mismos como personas, ¿no es cierto? E incluso cuando hablamos de los profetas, siempre distinguimos esto de que ellos eran seres humanos, igual que nosotros, y podían equivocarse como personas. Lo que tenía la revelación con ellos es que inmediatamente venía la revelación y les corregía, que es algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Bueno, y otra duda que a mí siempre me ha surgido es con la idea de cómo es eso de que hay un profeta en cada pueblo. Es decir, porque en la religión cristiana se enseña que todos los mensajeros de Dios hasta ahora eran judíos, ¿no? Es decir, aquí en el Islam se dice que a cada uno, a cada pueblo, independientemente de su origen, en América, en África, se le ha enviado un profeta, aunque no esté mencionado en el Corán. Esto como... Para mí, que yo siendo cristiano católico conozco el Islam, fue una de las cosas que más me llamó la atención y que me dio una sensación de belleza y realmente de mensaje universal, ¿no? O sea, como cristiano uno era educado de que todos los profetas venían de Medio Oriente. Y viviendo en Argentina, creciendo en Argentina, como que era algo realmente muy lejano. Y ese versículo del Sagrado Corán que dice que a cada pueblo, a cada nación, a cada tribu, se podría decir también, Dios les envía un mensajero que habla su idioma, conoce su idiosincrasia y les da el mismo mensaje. Es decir, existe un único Dios creador, adórenlo solamente a Él. Nos hermana a todos, ¿verdad? O sea, y como que esa atención de Dios es igual para todos los pueblos y todas las naciones, no es como que hubo un pueblo preferido, un pueblo elegido. No, Dios nos envió a todos profetas. Eso es algo, o sea, que personalmente me dio la sensación de que, bueno, esta realmente sí es una religión universal, igualdad para todos. Es decir, estaríamos hablando de que una tribu, un pueblo perdido en la Amazonia habría recibido en algún momento de la historia, no sabemos cuándo,
un mensajero que le transmitiera la unicidad de Dios, que al final es el mensaje básico. Desde que caminó el primer ser humano sobre este planeta y hasta la llegada del profeta Muhammad, que parte de nuestra creencia es que Muhammad es el último de esa cadena larga de profetas que caminaron sobre la tierra. Y el que recoge lo anterior, digamos. En todos los pueblos, según ese versículo del Corán, así fuera una aldea perdida en la mitad del Amazonas, allí Dios envió De alguna forma llegó un profeta allá. un profeta y llevando su mensaje. Y esto viene de la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dijo que nunca iríamos a punir, a castigar a un pueblo sin que tengamos enviado un profeta. Hay un otro versículo, un otro verso del Corán, que la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. O sea, Allah nunca no va, como la yukallifu Allahu nafsan. No nos va a llamar a cuentas por algo que no nos haya formado. O sea, el correcto y el incorrecto nos enseñó Allah subhanahu wa ta'ala siempre. Y nosotros vamos a ser juzgados en el día del juicio por lo que hicimos de correcto y lo que hicimos de incorrecto. Pero eso nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces sería injusto de Allah subhanahu wa ta'ala que castigue a una persona que no tenga tenido El acceso a la el revelación. acceso a la revelación. El acceso a la revelación. Esto, el importante creo acá en esta pregunta, es que, por ejemplo, hoy en día muchos de nuestros hermanos creen, no, pero hoy todos conocen el Islam, todos saben del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, no hay más excusas. No hay más excusas, No hay excusas que no se conoce el Islam. Pero todavía no es verdad. Todavía no es verdad. Por ejemplo, lo que vemos del Islam en la media, por en general, En los medios. es un Islam pero deformado, distorsionado. O sea, a la persona que conoce el Islam por la media, por en general, por la media, y diga, no, esto yo no lo quiero, yo no lo acepto. Y yo como musulmán digo lo mismo, este Islam que está en los medios de comunicación, yo todavía no lo acepto. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todavía no llegó a esta persona. Entonces esta persona todavía no va a poder ser juzgada en el día del juicio como si hubiese llegado el profeta hacia ella. Entonces esa es la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los pueblos recibieron una revelación en algún punto de su historia, en algún punto de su existencia. No hay quien ha visto la realidad de algún país puntual del mundo árabe, ha visto la dictadura, la falta de libertad, la falta de dignidad, y dice, si el Islam es esto, no lo quiero, ¿no? Somos los musulmanes los que a veces debemos dar el ejemplo, ¿no es así? Yo tengo una experiencia personal hace un escaso, más o menos un mes. Fui a visitar un asentamiento de un pueblo originario que vive alejado en las montañas en Colombia. Y esta etnia hace un gran esfuerzo por no contaminarse con lo que es de alguna manera toda la sociedad materialista, ¿no es cierto? Entonces ellos siguen cultivando sus propias verduras, creando sus propios alimentos, no tienen electricidad, construyen sus propias casas y mantienen sus costumbres. Y yo fui, me quedé un tiempo allí con ellos y fue muy grata, una experiencia realmente muy grata para mí, ver como muchas de las enseñanzas que ellos tenían de vida y incluso de creencia, de teología, ellos creen en un solo Dios, creador, al cual le llaman Serankwa en su idioma, y creen evidentemente que la creación de Dios tiene cierta sacralidad porque es una creación con vida de la misma manera que ellos son una creación con vida, ¿no es cierto? Y la forma en que ellos se comportan, yo encontraba tantas similitudes con el comportamiento islámico que una vez hablando con uno de ellos le decía, bueno, yo fui a Arabia Saudita y viví 10 años y aprendí todas las enseñanzas del profeta que caminó esa tierra. Y ahora estoy aquí contigo viendo el reflejo de las enseñanzas que ustedes se vienen transmitiendo desde hace miles de años del profeta que caminó esta tierra, porque era evidente que tenían un único origen, ¿cierto? El origen de estas creencias de este pueblo originario y el origen del Islam o del judaísmo original o del cristianismo sería de alguna forma el mismo, ¿no? Evidentemente.
Y otra pregunta, volviendo al tema de los profetas, ¿no? Estas que las tengo aquí apuntadas, entonces por si me veis leyendo. Te has hecho una pequeña He hecho una pequeña chuletilla para el programa de hoy, sí. Los profetas no desobedecen a Dios, ¿no? En el Islam, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Biblia, en el cristianismo, que sí. ¿Cómo es posible ese punto? Es decir, en el Islam, recuerdo cuando yo investigué para convertirme, me llamó la atención la virtuosidad de los mensajeros. De los profetas. Nunca se equivocaban, nunca desobedecían a Dios ni hacían algo errado. No como, bueno, está la historia de David, la historia de Moisés que golpea la piedra en la Biblia, ¿no? Que bueno, que se ve que tienen sus más y sus menos, ¿no? A la hora de obedecer a Dios. Bueno, evidentemente, cuando Dios en su sabiduría elige a la persona que va a ser profeta, es una persona que tiene un desarrollo, una piedad personal, ¿verdad? Pero además de eso, la revelación la transforma a esta persona por la cual un profeta no tiene ciertos comportamientos que uno encontraría como inaceptables, ¿verdad? O sea que como una persona que tiene ese comportamiento social inaceptable, por ejemplo la mentira, o sea, ¿podría ser que un profeta mintiera? Evidentemente no. O sea, ¿quién le creería su mensaje? Claro. ¿Verdad? Entonces, los profetas tienen que ser personas en ese aspecto que tengan un comportamiento que no se contradiga directamente con la revelación. Entonces, si nosotros tenemos la certeza por la revelación de que una persona fue profeta, no podemos creer ninguna historia que nos relate que tuvo un comportamiento que sería inaceptable para la profecía. Pero volvemos a decir, los profetas eran seres humanos. Claro. Es decir, que a nivel humano podían cometer un error. A partir de la llamada de Dios, ¿no? Empezaron a ser perfectos, por así decirlo, ¿no? Perfectos en la transmisión del mensaje, sí, pero a nivel humano, es decir... ¿Se podían equivocar? Se podían equivocar. Cometieron errores. Podían tener pequeños. por ejemplo, hacer un razonamiento y entre dos opciones elegir humanamente la que estaba equivocada, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros nos equivocamos y eso significa para nosotros una equivocación o incluso puede ser un pecado. Como ellos eran profetas, si ellos se equivocaban en una lección, inmediatamente descendía la revelación y los corregía. Y por eso, incluso en el Sagrado Corán, encontramos versículos que lo corrigen al profeta y le dicen, no tienes que comportarte así, tienes que comportarte de la otra manera. Y esa es una respuesta también para los que creen que el Corán es un libro escrito por Muhammad. Porque nadie escribe un libro y en él se regaña o se critica a sí mismo, ¿verdad? Sí, y nosotros también creemos que los errores, los pequeños errores que cometieron los profetas son errores que existieron para enseñarnos a nuestra religión, a enseñarnos cómo pedir el perdón de los pecados, cómo reconocer a los errores. Todo esto es como hasta los errores de los profetas son como para nosotros una gran enseñanza, sí, para que sepamos cómo nos comportar. Por lo tanto, ¿se debe creer en el mensaje de todos los profetas? Sí, sí. Algo muy importante de lo que él estaba hablando es que, por ejemplo, cuando al principio del programa vos dijiste, ¿por qué no se presentan ángeles con la revelación? Si se presentara un ángel con la revelación y nos dijera, tienen que vivir así... ¿No tendría sentido los profetas? No, es que además uno podría decir, ellos pueden vivir de esa manera porque son ángeles, pero no son humanos. Pero al ser humano el profeta, uno sabe que esa forma de vivir esa revelación realmente se puede aplicar porque ellos fueron la personificación de la revelación. Como decimos en Brasil, humanamente posible. Humanamente posible. No es más que tú. Por tanto, si él ha podido, tú puedes. Sí, sí, exactamente. Y además, lo que acaba de decir el Sheikh Ali es muy importante. Es decir, en algunos casos hasta la equivocación era parte del plan de Dios para mostrarnos, bueno, nos hemos equivocado. Si el profeta se ha equivocado, ¿cómo no me puedo equivocar yo? Pero el profeta se equivocó y enseguida corrigió su camino. Entonces, parte de la enseñanza, de la equivocación de los profetas es que cómo corregir el camino, cómo buscar el perdón de Dios. Pero puede haber profetas que se contradicen, unos de ellos, ¿no? ¿O no hay casos claros? Es que si tú coges la Biblia, el Evangelio y el Corán, sí ves contradicciones. Si todos son libros de Dios, entender, claro. ¿Cómo es eso posible? Yo creo que en esa línea va la duda del gobierno. Sí, antes, con la cuestión de los errores de los profetas. Cuando ves en la Biblia
un profeta, por ejemplo, que cometió adulterio, o un profeta que se emborrachó, que se quedó borracho, entonces quedó desnudo, y sus hijos con vergüenza de su padre los cubrieron con una tela, esas cosas. Pero sí, esa es una... Es como disminuir El nivel. La dignidad. al respeto a la dignidad de Dios, del Creador en sí. Porque, por ejemplo, o sea, el profeta, el profeta que Allah subhanahu wa ta'ala le envió para la humanidad, se quedaba borracho y desnudo, y salía a la calle bailando desnudo. ¿Qué es esto? ¿Comprende? Pierdes el respeto. ¿Por qué lo envió? Porque eligió una persona... ¿Y por qué hay esas historias? Es a lo que iba Javier. Existen las historias en la Biblia, Sí. que es un libro revelado, Nosotros- en el cual, lo hablaremos ahora, inshallah, en el cual se cree. ¿Y por qué dice cosas contradictorias con el Corán? Ahí va la duda. Nosotros creemos que no existió divergencias o contradicciones entre los profetas. Eso no existió. Todos los profetas vinieron para pregar, para enseñar una única mensaje, la mensaje de Tawhid, la mensaje de un Dios único, que el Dios único sí existe, que Él es el Creador, que hay que someterse a su voluntad y hay que adorarlo. Esto todos los profetas dijeron exactamente lo mismo. Pero las leyes reveladas a ellos, allá sí se cambiaba un poco. ¿Por qué? Porque el grupo social se cambiaba. La realidad social se estaba cambiando. El grupo que vivió, por ejemplo, el grupo de personas que vivió con Moisés, que la paz, la bendición de Allah sea con él, es distinto del grupo que vivió con Jesús, alayhi salam. Tenía otras necesidades, tenía otros valores, otras tecnologías, era una sociedad distinta. Entonces las leyes sí cambiaban. Entonces no existe una divergencia o una contradicción. Lo que existe es un cambio de leyes para que la ley sea cabible, sea aplicable en estos días. El grupo que estaba con Jesús es muy distinto a como, imagínate, que 2000 años atrás, las leyes que tenían el grupo de Jesús en 2000 años atrás no son aplicables a hoy. Por eso tenía un otro profeta, entonces Allah enviaba un profeta distinto, un otro profeta siguiendo con otra ley, pero esta ley sería aplicable para que el grupo social, en el caso del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su ley sería aplicable en sus días hasta el día del juicio final. Ha sido el último que no tiene actualización ya posible, digamos. Sí, ¿no? y vemos en la ley de Muhammad, la ley del Corán, leyes, por ejemplo, contra el aborto, no contra o a favor, pero leyes sobre el aborto, sobre la eutanasia, con la contracepción, Anticoncepción. la anticoncepción, todo eso existe en el Corán. Entonces percibe que, por ejemplo, la ley de aborto y todo, tal vez serían muy avanzadas para la comunidad islámica de 1400 años atrás, pero para hoy está muy aplicable. Entonces, de actualidad, ¿no? Sí, algo muy importante con respecto a lo que es el mensaje de todos los profetas es que el mensaje de los profetas se dividía en dos campos. O sea, el campo teológico o de la creencia por un lado y el campo jurídico por otro, ¿no? Es decir, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Humano, Exacto. social. Entonces, el campo teológico, todos los profetas transmitieron exactamente el mismo mensaje. Como dijo el Sheikh, era la creencia en un único Dios y que la adoración se le debe únicamente a Él. Ahora, ¿cómo lo adoramos? Esa forma sí podía cambiar de un profeta a otro, pero esencialmente todos los profetas enseñaban lo mismo, es decir, la oración, la comunicación personal con Dios, todos los profetas le enseñaron. Claro, no es igual como rezamos los musulmanes en la actualidad a como, por ejemplo, Moisés le enseñó a sus seguidores en su tiempo que tenían que rezar, pero la oración, como acto de adoración, enseñaron todos los profetas. El zakat, o lo que llamamos la caridad social de carácter obligatorio, ¿verdad? Eso es algo que, como existe el diezmo en el cristianismo, existe el zakat en el islam, esa forma de compensar socialmente los que más tienen a los que menos tienen, es una enseñanza que todos los profetas enseñaron. Quizás variaban un poco las formas o los valores, pero todos le enseñaron. El ayuno. Jesús ayunó.
En la ley mosaica estaba el ayuno. Los musulmanes ayunamos. Quizás varía la cuaresma cantidad de en días. origen era un La cuaresma ayuno, era- al final se convirtió en 40. Al principio eran 40 días, después solo 40 días de no comer carne, al final los viernes solo Los de viernes esos de cada 40 días mes. no comer carne. O sea, se ha ido diluyendo, pero la cuaresma en origen era un ayuno. Sí, sí, claro. Yo tengo otra pregunta con respecto a los profetas, que hemos hablado de que en la Biblia aparecen profetas que habían cometido errores, que eran borrachos, incluso adulterio y demás. A lo mejor no es una idea de que Dios quería humanizar en los profetas que Él manda a la tierra, como que han cometido errores y gracias a esa llamada de Dios cambian y reflejan el mensaje santo suyo en el resto de los humanos. Si fuera antes de que ellos recibieran la revelación, hasta uno podría considerar. Pero como dijimos, hay ciertos comportamientos que quien los tiene, su mensaje deja de tener valor para la gente, ¿no? Es como Si perdiera la credibilidad. Los errores, Sí, los, sí, claro, los evidentemente. errores existieran. Los errores tenían pequeñas fallas. ¿Cómo se dice? Pequeñas faltas. Pequeñas faltas, sí, pero como esas aberraciones. ¿Cómo se llama? Sí, aberraciones. O sea, las aberraciones no. Yo creo que lo que más me viene en la mente, porque yo era cristiano, y venía por Noé, que se quedó cuando estaba en su barco y vio la tierra, se quedó tan feliz, tan contento, que se emborrachó y se quedó desnudo, bailando por debajo. Esas narrativas bajan. Uno no gustaría de oír eso de su propio padre, ¿comprende? Si yo sé que mi padre hizo esto un día, no sé, estoy avergonzado. sí, me quedo avergonzado de mi padre. La persona que te quiere reflejar en ella, por así decirlo. El ejemplo del profeta. Ahí está el punto. El profeta para nosotros es el mayor ejemplo que uno puede seguir. Entonces, cuando ves esas cosas, entonces me voy a emborrachar también. ¿Cuál es el problema? No, claro. Si el profeta se emborrachó, ¿por qué no me voy yo? Pero igualmente, al ser a lo mejor los profetas tan perfectos, los humanos pueden pensar, no podemos llegar a ese nivel de perfección, entonces lo abandonamos. Pero no eran perfectos porque cometían pequeños errores. Ese es el punto. Pues muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado en este Esa duda del tema de los bastante profetas, sí, que se puede claro profundizar este mucho tema. más, sí. Sí, hombre, por supuesto, no nos llega el tiempo. Lo que sí sé que te llega a ti son las dudas, porque sé que tienes Otra muchas duda más. que tengo con respecto a los profetas y con respecto al Corán es con esto que hemos estado hablando, es que si el Corán es la única revelación que realmente se ha conservado fiel a esa idea de Dios, ¿no? Con respecto a otras religiones, a otros libros sagrados de otras religiones. Sí, digamos que el milagro en sí mismo que tiene el Sagrado Corán es que, primero, el idioma en el cual fue revelado es un idioma vivo actual, a diferencia de muchas de las otras revelaciones que... El arameo, el hebreo O sea, bíblico. ya ni siquiera son libros que se podrían entender, o el normal de la gente lo podría entender en su idioma. Claro. Segundo, que en la época del profeta... En esa traducción ha podido cambiar la idea, ¿no? Eso es la idea. Sí. No, claro. Los originales fueron preservados. Es decir, en la misma época del profeta se escribía el Corán y se memorizaba. Entonces, tenemos la memorización por un lado y los escritos por otro para constatar todos los días de que la revelación, el libro que tenemos hoy, es exactamente igual al día que lo recibió el profeta hace más de 1400 años atrás, ¿verdad? Se conservan las vulgatas, los masajif en árabe, de Othman, hay uno en Estambul, hay uno, y que se conservan. Es el mismo texto que se puede leer hoy, ¿no? En la mezquita del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en Medina, en el centro de la mezquita hay una biblioteca. Y nosotros, cuando éramos alumnos en la Universidad Islámica de Medina Munawara, por ejemplo, si queríamos hacer una investigación sobre un asunto específico en el Corán, podríamos pedir una permisión, una autorización para la universidad, que nos daba la autorización, íbamos hasta la biblioteca y había un ejemplar del Corán sagrado, como de la época de Osman, de los primeros califas del Islam, pero estaban microfilmados. Sí. Entonces llegamos, mira, que era de Aya número 22 hasta la Aya número 42 de tercer capítulo. Entonces, de la microfilmaje, del microfilm te sacaban copias y podías llevar a su casa para investigarlas. O sea,
el Corán que fue revelado en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todavía se encuentra disponible para nosotros. Entonces nosotros en Medina, cuando hacíamos investigaciones, podríamos comparar los textos, el texto original. Acceder al texto original es algo, increíble. que no tiene... Ninguno. o sea, Es no algo- puede ser valuado. Algo que no podemos hacer con la Biblia, ni No, mucho menos con el Evangelio. ¿no? No. Y dijiste el problema de las traducciones, y volvimos al problema de las contradicciones entre los profetas. Muchas de las contradicciones que existen entre una religión y otra, Viene entre de- un libro, viene del problema de la Sí, traducción. del problema de la traducción. Cualquier persona que está en una asesina ahora puede hacer el test, que habla 2 o 3 idiomas perfectamente bien, por ejemplo, el español, el árabe, sí. acá. Se va a pasar del árabe para el español, del español para el árabe, del español para el inglés, inglés para todo. Va a perder algo. No puedes pasar Y los la idea. evangelios fueron del arameo al griego antiguo, del griego antiguo al latín y del latín al resto de idiomas. Sí, o sea, Una traducción para traducción. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar el árabe, es un idioma semita, yo tuve acceso a la Biblia en árabe, que es más próxima del arameo. Sí. Cuando leí en árabe, muchos de los versículos, Sí, muchos de los versículos, yo me recordaba de ellos en portugués, no hacían sentido. Pero no es eso. No tenían el Es mismo otra sentido. Biblia. No tenía el mismo sentido. Vi que era un texto muy distinto del portugués y del árabe. Y ni el portugués y ni el árabe es el idioma original de la Biblia. Entonces, ahí entonces... Y eso es encuentras- lo que nos da a nosotros los musulmanes es una enorme tranquilidad de que tenemos el texto tal cual fue pronunciado por Dios. Es decir, como Él lo reveló, en el idioma que se reveló, en ese idioma lo tenemos conservado y sobre ese texto es que hacemos todos los estudios. Es decir, cuando queremos sacar conclusiones teológicas o conclusiones jurídicas, lo Volvemos hacemos al texto sobre el original. original, no sobre una traducción que ya es una interpretación de un ser humano. ¿verdad? Sí, la verdad. Entonces eso nos da una tranquilidad muy grande. ¿Y no existen esos ejemplares en otras religiones? ¿El original, por ejemplo, en el No cristianismo? que se sepa, no hay una Biblia original, hay distintos Hay, tipos sí, de antiguos traducciones, ejemplares pero en el no hay una Vaticano, en el Biblia Vaticano, original, en esa biblioteca la también. de la Biblia, la Torá original, ni los judíos la tienen, ¿no? O sea, No existe. es un hecho, ¿no? Y es Además muy- hay que hablar de la palabra Islam, ¿no? Que nunca se le dio un nombre a la religión. El nombre de cristianismo viene de un insulto con el que en Antioquía llamaban a los seguidores de Jesús y que Pablo de Tarso lo adopta como nombre. A partir de un insulto, Eso, ¿no? a partir de un insulto en Antioquía. El judaísmo procede de la tribu de Judá. Y ninguna de las religiones que luego devinieron en el Islam recibe un nombre en la propia revelación. No dice en la Biblia esto se llama judaísmo, no dice en el Evangelio esto se llama cristianismo. En el Islam sí, dice, hoy os he completado vuestra religión y me complace que sea el Islam, ¿no? Esto Sí. es importante, y el, ¿no? y el Islam, originalmente la palabra Islam, proviene de lo que significa la entrega o la sumisión voluntaria a Dios. Es decir, que el concepto de todos los profetas, ellos enseñaron la misma teología y los mismos principios, ¿no? Podía variar la forma, pero los mismos principios. Para nuestra concepción, todos los profetas enseñaron Islam. Entonces, cualquiera fuera la expresión en cualquier lugar del mundo, ellos lo que practicaban y creían era el Islam. Entonces, eso también nos hace ser parte de una creencia y de una práctica completamente universal, ¿no es cierto? Sí, hablando de universalidad, algo que yo, si me vas a permitir, voy a introducir yo esta pregunta porque no es una duda mía, pero sí es una duda que se me ha planteado mucho, ¿no? Desde fuera. Es la cuestión de la universalidad del mensaje. El Islam sostenemos como musulmanes que el mensaje de Mohammed es el único, al ser el último, fue el único que fue enviado con intención de que sirviera a toda la humanidad. Entonces, el mensaje de Jesús no sería para la humanidad, ¿no? Es algo... Sí, y para aquellos que leen la Biblia con imparcialidad, creo, en Jesús hay un capítulo de la Biblia donde vino una mujer a pedir que Jesús curase a su hija. Y Jesús la rechaza, no quiere hablar con ella, porque ella no era de
del pueblo de Israel. De los hijos de Israel. Los hijos de Israel. La rechaza una vez, dos veces, la tercera vez va a tu casa porque tu hija está curada por su propia fe. O sea, yo no hice nada. Lo que curó tu hija es tu propia fe. Y entonces, en portugués, porque eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Sí, yo no he venido sino para guiar a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, Jesús, en este pasaje de la Biblia, está muy claro que Él no vino para todos los pueblos. Él vino solamente para el pueblo de Israel. Está incluso presente esto en el Evangelio. Sí, está en el Evangelio, no son palabras mías, por favor. Eso está en la Biblia hoy. Y tenemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que confirma las palabras de Jesús, en este caso, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, cada profeta vino para su propio pueblo, excepto yo, que vení para toda la humanidad. O sea, esa es la universalidad del Islam y la mensaje específica de Jesús, la mensaje específica de Moisés y todo. Está muy claro en la Biblia y en el Corán, muy claro. Sí, sí. La característica especial que tiene el Islam en ese aspecto es que como tenemos preservadas las fuentes, ¿no es cierto? Tanto el Sagrado Corán como las enseñanzas mismas del profeta Muhammad fueron preservadas, eso permite que todas las personas de todas las épocas puedan acceder a esa información y por lo tanto todas puedan seguir el mismo camino, ¿verdad? O sea, eso también, a diferencia de otras religiones en las cuales el acceso al conocimiento es solamente a través de algunas personas, mientras que en el Islam todas las personas tienen acceso a ese conocimiento. Y como dijo el profeta Muhammad, este último mensaje, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer llegarlo a las personas, informar a las personas sobre este último mensaje. Y en los medios de comunicación a veces es muy gracioso ver de que si se encuentra algo que tiene 200 años de antigüedad, paleontólogos en tal lugar hicieron una misión y encontraron una vasija que tiene 800 años de antigüedad, entonces sacan y se le da como una noticia con muchísima importancia. Y nosotros tenemos un libro que tiene 1400 años de antigüedad en la cual está reflejada la revelación y como que no, o sea, a eso no se le da ninguna trascendencia ni ninguna importancia. Es decir, si se diera una información, diciendo, bueno, si los paleontólogos llegaron a una cueva y en esa cueva encontraron un libro que tiene las enseñanzas reveladas hace 1400 años y está intocado ese libro, o sea, no tiene ninguna, si le dieran esa óptica a la información, digamos que sería una noticia que saldría en todos lados, sí, ¿verdad? Pero ahí está, nosotros lo tenemos. Y en ese sentido hemos hablado de los libros religiosos, entonces en ellas hay una verdad y también una manipulación. ¿Cómo podemos distinguir cuándo es verdad, cuándo manipulación, cuándo no nos tengamos dejar mentir por ese sentido, ¿no? O sea, bueno, hay veces que nos podemos sentir engañados incluso por la propia religión. ¿Qué serviría de tamiz, ¿no? Para distinguir qué hay en la Biblia, el Evangelio de verdad? Tú mismo has usado ahora una cita del Evangelio y qué hay de lo que no es verdad. ¿De qué forma distinguimos, no? Parte de los pilares de la creencia del musulmán es que nosotros creemos en los profetas, en todos ellos, los que conocemos por su nombre, incluso los que no conocemos por su nombre, creemos en todos ellos de manera genérica. Y en los libros revelados también, es decir, nosotros creemos que a muchos profetas que fueron enviados a un pueblo, como bien dijiste, perdido en la Amazonas, Dios lo transformó en un mensajero y le reveló un libro. Y se encuentra ese libro hoy, encuentra en el Amazonas un libro que tiene 3000 años de antigüedad, vamos a encontrar que muchas de las cosas que están allí coinciden con el Sagrado Corán. Lo que sí sabemos de los libros que más se conocen en la actualidad, como por ejemplo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y esto es algo que se habla mucho, ¿no? Son libros que con el paso del tiempo sufrieron tergiversaciones, no solamente el tema de la traducción, sino de que se reunía un concilio y ese concilio de personas decía qué era lo correcto de ese libro y qué era lo incorrecto que había que ponerle y que había que sacarlo, ¿verdad? Eso, la historia cristiana misma es la que... El concilio de Nicea, en el cual se decidieron qué evangelios eran los canónicos, los correctos, y qué evangelios pues había que desechar, ¿no? Sí, nosotros como musulmanes creemos que a Jesús le fue revelado un evangelio, un libro que se llama el Evangelio, y que ese libro tiene las mismas enseñanzas que están en el Sagrado Corán. Entonces, el tamiz, lo que nos diferencia, es que aquellas cosas que coinciden con la revelación, que nosotros sabemos que está impoluta,
como es el Sagrado Corán, que no ha sufrido ninguna tergiversación porque allí están los originales para probarlo, y la memorización de cientos de miles de personas desde ese momento hasta el día de hoy, lo que coincide, sabemos que es parte de la revelación que está allí preservada. Y las cosas que no coinciden y chocan frontalmente, no aquellas cosas que te digo que de repente se ayunaba distinto o se oraba distinto, no, pero aquellas cosas, principios que chocan, sobre todo los teológicos, sabemos que eso es lo que de alguna manera ha sido cambiado o tergiversado. Porque el origen de la revelación es uno, no se puede Se contradecir. podría decir en ese sentido que la religión es la misma, es la sharia, es la ley de adoración, ¿no? Digamos, son las reglas las que cambian, pero el fondo de la religión, el concepto, la unicidad siempre es el mismo. Y estabas hablando del concilio de Nicea. El concilio de Nicea, ¿quién lo presidió? ¿Quién era el presidente del concilio? Constantino, me parece. Constantino. Y Constantino era un rey pagán. O sea, no era cristiano. No era ningún cristiano. Él fue bautizado después. El día de su muerte. No, después, cuando ya estaba muerto, fue Cuando ya bautizado. estaba muerto. Sí, cuando estaba muerto. Entonces, la manera que la Biblia fue compilada es muy. O sea, muchas dudas. Sí, deja un montón de dudas, sí. Bueno, pues con estas dudas nos vamos a ir porque desgraciadamente nos estaríamos, supongo que horas y horas, pero se termina nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Javier Sanz, por plantear tu Muy dudas contento y tener esta valentía. Me habéis resolvido mucho las dudas que Qué tengo. bueno, qué bueno. Muy bien. Alhamdulillah. Bueno, Sehali Askar, Y continuamos, muy ¿no? obrigado. Continuamos, ¿no? En otros programas. Fuera de cámara, si quieres continuamos, ahora Sí, no podemos sí. continuar, se acaba el tiempo. Bueno. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sehali García, y ustedes simplemente Ahlan wa invitarles a estar con nosotros en la siguiente edición de En qué creen los musulmanes, donde hablaremos nada menos de algo tan importante y tan de las dudas existenciales que todos hemos tenido alguna vez como la vida después de la muerte. Hasta entonces, assalamu alaikum.